Hoy es el día que los cristianos recordamos la resurrección del Señor Jesús. En ese sentido, si hay una palabra que se relaciona íntimamente con la fe cristiana, esa palabra es vida, vida. Cristo vive. El Evangelio es una fe viva. Él nos ha dado vida. El mismo Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Miren, quiero compartirles por un momento algo que dice la palabra de Dios de sí misma. Permítanme ir al libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dice la Biblia de sí misma, como palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ahora, la palabra de Dios no como la letra en que está escrita, sino cuando se encarna en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por la fe que tenemos en lo que leemos, en las promesas de Dios, cuando le creemos a Dios en lo que Él nos está diciendo, esa palabra se hace viva y eficaz. Toda la fe cristiana está recorrido por este concepto. Cristo vive, nos ha dado vida, en Él estaba la vida y su palabra es viva, no es algo muerto. Yo tengo acá, pensaba, les voy a mostrar a los hermanos y a las hermanas, este es un Nuevo Testamento y Salmos que debe tener unos 100 años. Perteneció a mi bisabuelo, don Juan Cortés. Él fue, hasta donde sabemos, el primer cristiano en la familia. Él recibió un ejemplar de la Biblia. Este es el Nuevo Testamento y Salmos que él tenía hasta el día en que falleció. Y atrás, en ese humilde librito, hay 5 o 6 páginas de notas, y él anotaba lo que le impactaba de la palabra. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, tomando lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Todas esas situaciones él la escribió cuando estaba por partir de esta tierra, hará 80 años o más, un poquito más tal vez. La Biblia fue escrita hace miles de años, pero por el poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida, y en especial en tiempos como estos, y se convierte en palabra viva, en palabra que mora en nosotros, que nos sostiene, que nos alimenta, que nos lleva para adelante. Estamos viviendo este tiempo de prueba, de cuarentena. Nunca olvidemos que somos cuerpo, espíritu y alma. Somos en un sentido una trinidad, igual que Dios es. Cuando uno entiende esto, puede entender un poco más lo que significa hablar de la Trinidad de Dios. 3 en 1, aunque no lo entendemos todo, y todo lo vamos a entender el día que estemos en el reino de los cielos con Él. Pero vamos entendiendo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Somos cuerpo. Bueno, el cuerpo un día tiene más vigor, otro día tiene menos. Un día estamos cansados, otro día estamos muy animados físicamente. Eso es el cuerpo. En tiempos como estos de la cuarentena, y el cuerpo sufre porque la misma situación de estar así, no nos podemos mover tanto, no podemos hacer todas las cosas que haríamos. En un sentido lo sufre. Somos también alma. ¿Qué es el alma? Son las emociones, la voluntad, el intelecto, lo que entendemos, la mente. Eso fluctúa.
fluctúa, porque somos seres humanos y un día, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos están ahí arriba y otro momento vemos todo un poquito más negro y negativo, pero somos espíritu también. Es esa parte que Dios ha puesto en nosotros que nos hace semejantes, nos hizo a su imagen y semejanza, porque tenemos la posibilidad que no tiene, por ejemplo, el resto de la creación, los animales y demás, de tener un sentido espiritual. El ser humano, el otro día, mi esposa hablando por teléfono con alguien le decía, siempre tiene una búsqueda espiritual, aunque esté buscando mal en lugares donde no se debe buscar, siempre hay una búsqueda espiritual del ser humano, porque somos espíritu. Ahora, el cristiano que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor en su vida, y es Señor de su vida Cristo, y tiene fe, y vive en la palabra de Dios, y busca, y lo anhela, ese espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo sostiene y sostiene mi espíritu, y eso es el andamiaje que sostiene mi cuerpo, mi alma, aún en tiempos de prueba como lo que estamos viviendo. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz viene del término griego energes, que significa tiene potencia en sí mismo, tiene fuerza, no es algo ocioso, pasivo, sino activo, poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Dice el Señor que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que él ha dicho que haga. Entonces nosotros debemos creer, declarar y vivir la palabra de Dios y sus promesas. En estos tiempos estamos diciendo hoy que recordamos la resurrección del Señor, Cristo vive. Bueno, Cristo vive en nuestros corazones, no como algo figurado, sino por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero además de eso, su palabra, el logos de Dios, cuando la creemos y se encarna en nosotros, está viva y es poderosa y es transformadora, nos transforma. Debemos dejar de lado esa idea muchas veces de que las cosas no se pueden cambiar, de que, bueno, las circunstancias determinan. No tenemos que asumir el papel de víctima, sino entender que en Cristo Jesús tenemos todo el poder para vivir ese poder transformador de su palabra viva. Y dice también que es espada de dos filos. ¿Qué significa esto, que es espada de dos filos? Significa que a nosotros los cristianos la palabra de Dios nos es consuelo, la palabra de Dios nos es aliento, es poder para vivir el evangelio y la vida cristiana. Pero para aquellos que la rechazan, que no creen, es juicio, es condenación. El Señor Jesús dijo, mis palabras van a juzgar a aquellos que le rechazan. O sea, no es Él que juzgará, sino su misma palabra hablada. En medio de la prueba, y estamos pasando la cuarentena y situaciones, podemos experimentar y experimentamos esa vida tremenda de Cristo en nosotros, encarnada en la palabra de Dios. Al leer, al buscar, al indagar la palabra de Dios, cada día es más rica, cada día es más preciosa. Quiero leerles un pasaje sobre la prueba, aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo 2 en adelante. El Señor le habla al pueblo de Israel, y esto nos viene muy bien para nosotros, para saber cómo enfrentar la prueba. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años, para afligirte y ponerte a prueba, para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. No somos nosotros, no, en realidad somos nosotros los que tenemos que saber qué hay en nuestro corazón. Dios ya lo sabe, dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Vieron cuántas cosas podemos nosotros ir descubriendo que creíamos que eran de una manera en nosotros
y son de otras, sobre todo en periodos de prueba, en este tiempo de cuarentena. A mí mismo me pasa, a ustedes les pasa también. Uno tiene más tiempo para orar, para meditar en la palabra de Dios y se da cuenta de tantas cosas. La prueba nos permite saber lo que hay en nuestro corazón. Dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, la necesidad, pero te sustentó con maná. Ahí ingresa el elemento sobrenatural, el poder de Dios, el maná. No había pan, caía del cielo. Comida que ni tus padres habían conocido ni tú, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La prueba nos enseña que lo material, aún los afectos cercanos, las cosas que tenemos, donde construimos nuestra vida, miren cuánto nos enseña esta pandemia y esta cuarentena. Todo lo que construimos es menos importante, tremendamente menos importante que la palabra eterna de Dios. Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice, no te alimentás vos y no vivís del pan externo, de lo material, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? La palabra santa de Dios. En estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Dios está en medio de la prueba, el elemento sobrenatural, maravilloso. Estuvo con David cuando Saúl lo perseguía, estuvo con José en la cárcel donde lo echó Potifar, dice, Dios estaba con José. Estuvo con Daniel en el foso de los leones, con los muchachos en el horno de fuego. El Cristo preencarnado ahí presente. Ahora, la prueba hay que pasarla, pero Dios está. La prueba hay que pasarla, pero dice, en estos 40 años la ropa que llevabas que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Cuando miremos para atrás esta pandemia, esta cuarentena, estos tiempos de prueba, cualquier situación que tengamos que enfrentar, vamos a ver que Dios estaba presente, que Dios está ahí. Creámoslo ahora mismo, ya, y vamos a atravesar la prueba de una forma muy diferente. El sostén de la oración, el sostén de la fe, el sostén de afirmarnos en las promesas y en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amigo y mi hermano que tanto quiero y admiro, Luis Palau, le escuché contar esta historia. Un misionero fue puesto 10 años, un misionero chino, por los comunistas chinos, fue puesto 10 años en una celda de aislamiento, solo, sin nada que leer, sin luz natural, solo luz artificial. 10 años en solitario. Luis tuvo la oportunidad de encontrarlo cuando viajó a China y le dijo, porque ahora ese hermano es un líder en la iglesia china, o era en ese momento que Luis viajó. Dice, hermano, ¿cómo hizo para no volverse loco, para no perder el juicio? 10 años en solitario. Le dijo, hermano, mientras yo era un hombre libre, memoricé y medité y retuve muchísimas porciones de la palabra de Dios. Y las repetía en mi mente y verbalmente y las decía en esos 10 años. Y fue la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, lo que me sostuvo. Ese logos de Dios, esa palabra de Dios, que es Jesucristo viviendo aquí en la tierra encarnado, y es ahora Cristo vivo por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios escrita que se encarna por la fe y por el Espíritu Santo es lo que sostuvo ese hermano chino 10 años. Eso era mucho más tremendo que la cuarentena. Llevamos cerca de un mes y ya nos sentimos a veces de una manera o de otra. Este hermano tuvo 10 años sin contacto con nadie. Ahí no había WhatsApp, no había Zoom, no había Instagram, no había Facebook, no había nada. Solito, pero ¿qué estaba? El Espíritu Santo en él y la palabra de Dios retenida como buen depósito en su corazón.
Puede ser que en un momento de urgencia no tengamos un ejemplar de la Biblia, pero la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, porque es palabra viva y eficaz, y porque Cristo vive y que por su Espíritu Santo nos quiere en este momento tratar y nos trata en cada momento. Quiero ir concluyendo leyéndoles un pasaje. Yo tenía aquí para leerles de Romano, ahora he sacado la marca, lo voy a buscar. Dice, sin embargo, dice la palabra de Dios, en todo esto, dice Pablo que algo de aislamiento y prisiones tenía experiencia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, dice Pablo, ni los ángeles, ni los principados, tomemos esta palabra, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este día que recordamos que Cristo está vivo, tengamos presente esto. No hay nada que pueda separarnos, ninguna circunstancia, ninguna prueba, ninguna dificultad, ningún dolor que nos pueda separar del amor de Dios que nos ha sido mostrado. La prueba del amor de Dios máximo es Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el perdón que recibimos. Cristo resucitó, está vivo hoy. Su palabra es viva y eficaz. Tomémonos en este momento de todas las promesas de Dios y vamos adelante sabiendo que en todo somos más que vencedores. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por esa palabra viva y eficaz. Sí, Señor, nos tomamos de tus promesas y nos gozamos en la presencia santa del Cristo vivo en medio de tu iglesia, en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.